Ahí está, estamos grabando. Están siendo grabados. Vale. Bueno, texto de Freud. Yo les di un texto que es como un resumen de la obra de Freud, él hace como un resumen, que se llama Esquema del Psicoanálisis. Bueno, es esquemático, Freud, ahí. Entonces, él mismo lo advierte, dice, voy a ser como muy dogmático en la transmisión de esto, y nos esboza su teoría de, bueno, del aparato psíquico, ¿sí? Nos habla también de las pulsiones, nos habla, o sea, las pulsiones son como el motor del aparato psíquico, lo que presta la energía para el funcionamiento de ese aparato, ¿sí? Piénsenlo como una maquinaria, si se quiere. Freud, en su momento y por la época que le toca vivir, usa un modelo que se llama mecanicista, ¿sí? Un modelo mecanicista del psiquismo, ¿sí? O sea, toma modelos de la mecánica. Por eso habla de energía, por eso habla de, bueno, de representaciones. No, bueno, no exactamente de representaciones, pero más que nada el funcionamiento con la energía y en base a ciertos principios, bueno, eso es lo que toma él como modelo de la mecánica. A ver, yo les decía entonces, tenemos cuatro apartados de ese capítulo, ¿no? En esos apartados él habla, primero va a hablar del aparato psíquico, ¿sí? De cómo está conformado, qué instancias conforman el aparato psíquico. Sí. Perdón. Jorgelina, o come o reta a los chicos. Nada. ¿Me puedo ir de mi grupo, por favor? Fernando, Buen autorizame provecho, para irme del Juan. grupo que me pusieron. ¿Ah? Salud. Mm. Buen provecho. Es lo primero que como en el día, chicos, perdón. Igual. Bueno, en fin. Sí, decías, Fer. Les decía, tenemos, ¿sí? La primera parte que nos va a hablar del aparato psíquico y las partes que componen el aparato psíquico. Esas partes son el ello, primero, porque hay un desenvolvimiento, un desarrollo en el tiempo de ese aparato psíquico. O sea, cuando un sujeto viene al mundo, no viene con todas esas partes del aparato psíquico, sino que se van armando esas partes, ¿sí? Entonces, primera parte, lo que aparece primero es el ello, ¿sí? Una instancia que se llama ello, que tiene ciertas características, ya vamos a ver. Lo que les digo yo es que es la sede de las pulsiones, eso, pero si no sabemos qué son las pulsiones, tampoco vamos a entender mucho si les digo, en el ello están las pulsiones. ¿Y qué carajo son las pulsiones? Bueno. Bien, ahora vamos a ver qué son las pulsiones. Después, después de que aparece el ello, aparece el yo, ¿sí? Que es otra parte del aparato psíquico. Y posteriormente, alrededor de los 7 años, ¿sí? Aparece lo que se llama la otra parte del aparato psíquico, que es el super yo. El concepto de super es porque está por arriba, ¿sí? Como supervisión, ¿sí? Bueno, el super yo vendría a ser como el que supervisa a ver qué es lo que está pasando con el aparato psíquico. Todo eso forma parte de nosotros, o sea, de nuestras personalidades, todo, salvo casos de patologías muy graves, todos tenemos yo, ello, super yo. ¿Sí? O ello, yo y super yo. ¿Sí? Bien. Eso explica él en el primer apartado, va a hablarnos de esto. Yo les mandé un pequeño resumen del primer y segundo apartado, ¿no? En el segundo apartado va a definir lo que son las pulsiones, ¿sí? Digo, lo tomo para poder relacionarlo al primer apartado. En el tercer apartado va a hablar de algo que por ahí, ustedes no sé si es tan importante que lo consideren, pero tiene que ver con la función sexual, ¿sí? La función sexual es, a ver, toda la energía que nos brindan las pulsiones, ¿sí? Nosotros la podemos usar de dos maneras. Para el lado de ligar con cosas, ¿sí? Podemos usarlo para investir. Cuando nosotros nos dedicamos a una actividad, cuando queremos a una persona, cuando le metemos no sé, invertimos nuestra energía psíquica, ¿sí? En algo,
sea estudiando, sea amando a alguien, sea, no sé, en lo que se les ocurra, emprendiendo un negocio, o lo Algo que nos apasiona. sí, les apasiona o le ponen energía. A veces no les apasiona y sin embargo le tienen que poner energía igual. Ujú. Puede pasar con otras materias, digamos, o con la vida, o con, no sé, o con cosas que tienen que hacer, trabajos que tienen que hacer y no quieren, bueno, pero tienen que ponerle algo de energía a eso, porque si no, directamente no hacen nada. ¿Sí? Entonces, bueno, con más o menos placer, displacer, lo realizan. Las pulsiones nos dan esta energía, ¿sí? Las pulsiones es como la representante que hay en el aparato psíquico de la energía que se aplica a las distintas cosas. Por un lado hay una parte de las pulsiones que tiene que ver con eso, con investir cosas, eso, investir objetos, ¿sí? Investir personas, investir actividades, es ponerle energía a algo. Un ejemplo de cómo hay representaciones u objetos psíquicos que están cargados de la pulsión, se puede ver, por ejemplo, cuando se da el caso de un duelo, ¿no? En el duelo, nosotros tenemos investida a una persona, ¿sí? A una determinada persona. Como esa persona no está más en el mundo, tenemos que hacer todo un trabajo de qué hacemos con esa energía que poníamos en esa persona. ¿Sí? ¿Qué es lo que se puede hacer con eso? Dice, eso es el llamado trabajo de duelo, que es que la energía que nosotros habíamos metido en esa persona, bueno, vuelva hacia nosotros, de alguna manera. Eso no quiere decir que hay energía flotando por el mundo. Estamos todos hablando del aparato psíquico, ¿sí? No estamos hablando de que nosotros le ponemos, tomá, te doy el paquetito de energía, de líbido, deposito en vos esta líbido. No estoy hablando de algo literal, sino que en nuestra mente, nosotros tenemos, en nuestro aparato psíquico, tenemos representaciones de personas, ¿sí? Y esas representaciones están cargadas con esa líbido. ¿Sí? O sea que no tenemos toda la líbido o la pulsión dedicada a nosotros, sino también a cosas del mundo. ¿Sí? Hay cosas del mundo en donde nos representan cosas a nosotros y bueno, nosotros las cargamos con energía. Cuando Freud Freud empieza hablando de esto, empieza hablando del aparato psíquico, ¿sí? Dice el ello. El ello es la sede de las pulsiones. ¿Qué son las pulsiones? Las pulsiones son, a ver, voy a leerlo directamente para hacer un poco más. Dice, llamamos pulsiones a las fuerzas que suponemos tras las tensiones de necesidad del ello. Representan los requerimientos que hace el cuerpo a la vida anímica. Bien. ¿Por qué dice eso Freud? Los requerimientos que hace el cuerpo a la vida anímica. Así me tomo un saquito. Porque las pulsiones parten de lo corporal. Eso lo pueden ver mejor ustedes, ¿sí? Con el otro capítulo que habla de la función sexual. Pero en el ser humano, cuando nace, un niño, por ejemplo, cuando nace, lo que tiene es ciertas necesidades que se le arman desde su propio cuerpo. Lo físico o corporal, claro. Podemos decir que es lo físico y lo corporal. Lo que pasa es que si hablamos de pulsiones, hablamos de algo que no está exactamente en lo corporal, sino que pasa a través de lo psíquico. ¿Sí? Son representantes psíquicos de esos. De la necesidad corporal. Corporales, claro. Vale, ahí va.
¿sí? O sea, cuando hablamos de representante psíquico, estamos hablando de algo que existe en el aparato psíquico. ¿Sí? Sí. El niño cuando nace, ¿sí? Tiene todas estas necesidades, presenta ciertas necesidades. Esas necesidades exigen satisfacción ya, en el instante, ¿sí? Inmediato. Inmediata. Y el tema es que el mundo, o que las personas, o que la realidad hace que no se pueda satisfacer inmediatamente, ¿sí? Esas necesidades. Pero además, Freud lo que va a decir es que esas necesidades no pasan por lo corporal. Digo, no pasan por lo corporal, ¿en qué sentido? En su satisfacción no tienen que ver exactamente con algo que sea corporal, sino con un placer que generan, ¿sí? Por eso él va a hablar de la sexualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar un ejemplo, así se entiende un poco mejor. Un nene nace, ¿sí? Este niño nace y lo que quiere, digamos, tiene ciertas necesidades. El tema es que cuando se satisfacen esas necesidades, ¿sí? Viene un adulto y le da una madre y le da la teta, ¿sí? El nene no solo se encuentra con la satisfacción de esa necesidad corporal, sino que a la vez se establece como una huella, ¿sí? En el psiquismo de esa vivencia que el niño tiene, que es una vivencia que Freud llama vivencia de satisfacción. Vivencia de satisfacción. En esa vivencia de satisfacción, el nene lo que obtiene a cambio de esa vivencia de satisfacción es un placer, ¿sí? Se genera un placer. Ese placer, dice Freud, va a tratar de ser vivenciado nuevamente por el niño. Bueno, ahí está la pulsión. La pulsión está en eso. Es esa fuerza que nos lleva a tratar de nuevamente vivenciar situaciones de placer. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué recalco esto del placer? Porque por un lado está, fíjense, ya Freud ahí está hablando de una diferencia con los animales también. Los animales, o por lo menos, no sé, a ver, no sé si Freud es tan claro con eso, porque después dice, pero pensémoslo de esta manera. Más importante en el ser humano que realmente la nutrición o que las necesidades básicas, termina siendo esta búsqueda del placer en el niño. ¿Sí? Por eso el nene, vos le das un chupete, ¿sí? Y lo usa, digamos, y te estimula a sí mismo. Por eso los nenes también chupetean en vacío. ¿Sí? Eso es lo que va a decir Freud, que el placer es independiente de la nutrición. ¿Sí? ¿Se llega a entender eso? Sí, sí. Los seres humanos, nosotros como seres humanos, ahí Freud ya está estableciendo una diferencia importante cuando habla de la pulsión y de los seres humanos. Los seres humanos, ¿sí? Freud va a decir, por lo menos en la primera parte de su trabajo o de su obra, va a decir, bueno, buscamos el placer. Y a veces eso, de buscar el placer, nos lleva a situaciones que no tienen que ver con la supervivencia, sino con la búsqueda de placer. Si quieren pueden pensarlo en, no sé, en situaciones extremas en donde, no sé, que no tienen que ver con la supervivencia física del ser humano. ¿Sí? A ver, si nosotros pensamos que somos animales y tenemos que reproducirnos para que continúe la especie, entonces tendríamos que pensar la sexualidad como simplemente destinada a eso, a
Claro, un acto reproductivo. tener hijitos, ¿sí? Y sin embargo, nosotros, en sexualidad, nosotros no la miramos desde ese lado, probablemente. No la miramos, sí, voy a tener sexo para reproducirme. No, asociamos muchísimo al placer, a la sexualidad, ¿sí? Sí, sí. De la misma forma, también podemos pensar otras cuestiones, ¿sí? Relacionadas por ahí también a, no sé, el trabajo o a, digamos, el placer se transforma en un principio, en el comienzo, que es como muy importante, ¿sí? Que rige todo el comportamiento del ser humano. Es la búsqueda de placer, dice Freud, en el comienzo. Entonces el bebé va a buscar esto, el bebé y el niño. ¿Ves? Ahí. Por ejemplo. Por ejemplo. Va a buscar el placer, ¿sí? El niño. Y va a buscar el placer, y Freud ahí desarrolla todo lo que es la función sexual en el capítulo 3 y les va a hablar de distintas zonas del cuerpo que nos generan placer, ¿sí? Empieza hablando del oral, pero también, y cuando digo lo oral, estoy hablando de, en general, lo oral. Lo oral es no solo, lo oral es no solo esto de chupetear en vacío o tomar la teta, sino que después se transforma en la alimentación, pero después se transforma en el contacto que tenemos con otra persona, después se transforma en hablar, se transforma en, digamos, tiene como múltiples formas de presentarse lo oral, ¿sí? La estimulación de lo oral. No sé, por ahí es comer, pero también puede ser fumar, por ahí puede ser beber, por ahí puede ser, no sé, cualquier otra satisfacción que se obtenga en esa zona del cuerpo, en lo oral, ¿sí? Bien, consulta. Sí. El no control de este ello o de esta zona, ¿es la que genera por ahí las adicciones también? Bien. Sí. ¿O la que tiene que ver con las adicciones? Sí. No sé si tendría que meterme muy profundo, mucho más profundo en la teoría para hablar de cómo entender las adicciones. Y incluso no alcanza la teoría de Freud, hay que meterse con la teoría de la... Ok. No me quiero rumbear por ahí. Ok. Sí podemos pensar que a nosotros nos puede servir como herramienta pensar que si tratando de entender al ser humano, ¿no? Porque nosotros venimos tratando de entender al ser humano desde distintas teorías, ¿sí? Piensa el conductismo, como lo piensa, no sé, la psicología cognitiva, ¿sí? Que les daba el trabajo ese para que traten de pensarlo, a ver cómo lo piensa la psicología cognitiva, y bueno, y el psicoanálisis, y también la teoría o el enfoque histórico-social de Vygotsky, que está relacionado con el psicoanálisis. Pero si nosotros queremos pensar el modelo de situaciones en donde las personas son impulsivas, ¿sí? Y no piensan, ¿sí? No piensan nada, se mandan a realizar acciones, que en el caso de la adicción es distinto, no es lo mismo. Pero, a ver, si queremos pensar situaciones en donde las personas son impulsivas, tenemos para pensarlo al ello, ¿sí? A la parte esa del aparato psíquico que dice Freud en el comienzo, él apunta a la búsqueda de placer, ¿sí? Intenta obtener placer, ya, instantáneamente. Tenemos eso para pensarlo. Después hay otras cosas para pensarlo también en Freud, que son, por ejemplo, la pulsión de muerte. ¿La qué? La pulsión de muerte. Freud divide las pulsiones en dos tipos. Las divide en más, pero no importa, nos quedamos con estos dos tipos nosotros, que son eros, ¿sí? O pulsión de vida, y tánatos, pulsión de muerte. Eros es esto que yo les decía, que es ponerse a hacer cosas,
conectarse con las personas, conectarse con el mundo, con actividades, con cosas que nos hacen bien, que nos producen placer, etcétera, etcétera. Todo por ese lado, ¿no? Conectarse con esas cosas que producen placer. Eso es la pulsión de vida. Lleva a ligar, quiere decir a como abrirse al mundo, podemos decir, o conectarse con el mundo, ¿sí? A tener amistades, a tener pareja, a crear una familia, lleva a todo eso, ¿sí? A invertir nuestra energía en el mundo, en los objetos, ¿sí? En las cosas. No digo en los objetos, cuando digo son objetos, objetos psíquicos, ¿sí? En personas, ¿sí? En personas, en labores, en actividades, bueno, bárbaro, es vida eso, es conectarnos a la vida. Pero por otro lado, Freud después, en el final de su obra, va a hablar de las pulsiones de muerte. Las pulsiones de muerte, como su palabra lo indica, buscan la desintegración, ¿sí? Al contrario, tiran para otro lado, tiran para el lado del cero estímulo, ¿sí? ¿Qué sería el cero estímulo? El fin de todo estímulo, al contrario, es replegarse. Lo pueden ver en las personas Claro, cuando tienen depresión. ya mayores que se están despidiendo de la vida, lo pueden ver también a eso, digamos, en cómo van deshaciéndose de los vínculos, cada vez se van encerrando más, cada vez vivan menos con la vida, ¿sí? Pero también las pulsiones de muerte nos llevan a, dice Freud, actos destructivos. ¿Tiene que ver con la depresión? Sí, puede ser con la depresión, puede ser relacionado con lo de la destrucción de uno mismo, puede ser ahí algo de esto de lo que mencionaba Leila en relación y preguntaba acerca de las adicciones, qué sucede con las adicciones. Bueno, ¿por qué uno se hace mal? ¿Sí? ¿Por qué uno se hace tan mal con algunas cosas? ¿Sí? Bueno, ahí entra la pulsión de muerte. ¿Por qué uno sufre y revive y repite cosas que sabe que va a sufrir y que le hacen mal? Es Y eso durito. viene, y eso viene más del ello. No. Eso puede venir del ello, pero también puede venir del super yo. Sí, pues super ¿Cómo yo igual trabaja maneja eso? todo, es entre consciente, consciente y inconsciente, digamos. Es como interacción entre las dos. Sí, Freud va a decir, estas pulsiones, tomando un poco lo que vos estás diciendo, Pablo, estas pulsiones, ¿sí? Se reparten, ¿sí? No es que nosotros somos pura pulsión de vida o pura pulsión de muerte. Puede pasar, Claro. realmente están, en todas las actividades que nosotros realizamos, están mezcladas pulsión de vida y pulsión de muerte. Freud da varios ejemplos de esto, pero por ejemplo, comer implica, por un lado, la destrucción de algo, que es la comida, ¿sí? Pero a la vez también te sirve para seguir viviendo. Yo destruyo algo, ¿sí? Lo rompo, lo desmenuzo, lo desmembro, lo mato, Y bueno, pero eso sería como para un bien mayor, digamos. Para un bien, claro, para un bien nuestro, o humano. Freud dice, esto se presenta... Había alguien que, Sí, Pablo. había alguien que decía que, no me acuerdo quién, pero decía que a veces una mentira podría llegar a ser un bien mayor, digamos. Alguien podría mentir para luego ocasionar un bien mayor. Y esa mentira no sería tan mala. Bueno, No habría sé a quién qué contexto. escuché decirlo eso. A ¿Eh? alguien se lo escuché decir. A Hobbes o alguno de esos. Sí, puede ser. Habría que ver igual en qué contexto eso, ¿no? O sea, no sé, si justificar la mentira. Eras vos, Pablo, que querías justificar una mentira, dale, todos lo sabemos. Es verdad. Todos sabemos que sos vos que querés justificar una mentira Sí, diciendo que es verdad. un bien Es verdad. mayor. Nah, la No mentira hice es las mentira. actividades físicas. Eso es lo que tenía que decir. Claro, ahí va.
Como qué lindo y qué fáciles que son, por ejemplo. Claro. Está buscando Pablo. Bueno, a ver, digo, Freud Te dice, dieron con un cañón. por un lado las pulsiones de vida, por otro lado las pulsiones de muerte. ¿Sí? Sí. Dice, en un comienzo está el ello, ¿sí? Que es la sede de las pulsiones. Bueno, las pulsiones van a atender a esto, a la satisfacción del placer ya. ¿Sí? Ahora, Sí. con el influjo del mundo externo, ¿sí? O sea, con la influencia del mundo externo y con la influencia de los que cuidan al niño, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a haber una parte del ello que se va a ir diferenciando, ¿sí? Y de ahí va a surgir lo que se llama el yo. ¿Sí? Que el yo, Freud diferencia, tiene un montón de funciones y que tienen que ver más que nada con cómo uno organiza, ¿sí? Cómo se organiza el mundo, ¿sí? Actúa sobre el mundo, con todas las acciones que uno realiza para tratar de obtener placer, pero acomodándose al mundo. ¿Sí? Bueno, corto y sigo con El otro. la conferencia porque se está por terminar.